Salmo 45 con el título Las bodas del rey, una canción romántica. Y no podía existir un mejor lugar en todo el planeta para hacer esta grabación. Y es increíble porque ni siquiera yo planeé el que nos tocara estudiar el Salmo 45 justo cuando estaba en Jerusalén. Y bueno, como siempre, nuestro amoroso Salvador nos sorprende y nada menos que está tratando de seducirnos con este lugar para que seamos como los que sueñan, que nuestra boca se llene de risa, nuestra lengua de alabanza, y que desde donde quiera que estemos soñando con aquel día cuando descenderá del cielo la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa, lista para recibir al esposo celoso que vuelve por su amada esposa. Así que, pues bienvenidos a todos los que están en vivo y a los que han de ver la grabación. Pues qué alegría tenerles por aquí. Y bueno, pues este es el lugar desde donde voy a hacer la grabación. Aquí ya está preparada esta mesita donde estaré grabando. Y pues ahora sí, les saludo, me volteo la cámara y comenzamos. Ok, aquí estoy. Y bueno, pues ahora sí, desde aquí vamos a comenzar esta grabación. Ok, déjenme acomodo la cámara. Muy bien. Ahora sí conseguí un lugar estratégico aquí dentro de la explanada del Kotel Hamaradí o el Muro de los Lamentos. Un lugar, pues parece que mandado a hacer para este momento, que considero uno de los momentos más hermosos en mi vida, el poder hacer la grabación de este estudio aquí en Jerusalén, y sobre todo porque, como les decía, ni siquiera lo planeé. Este viaje ni siquiera fue por mi propia iniciativa, fue una invitación que me hizo un amigo para estar aquí, y pues estoy aquí como soñando, y sobre todo al reflexionar, al estudiar este Salmo 45, pues esto ya se quedará como un legado, esto se quedará para la posteridad, para la historia, como un gran ensayo del cumplimiento de este Salmo 45. Así que si tienen sus Biblias por ahí, acompáñenme por favor al Salmo 45, y en muchas de las Biblias dice, al comenzar este salmo, hay un subtítulo que tiene ahí, que dice Cántico de las bodas del rey. Y es justamente así como vamos a titular este estudio, Las bodas del rey. Salmo 45, Las bodas del rey, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Padre, te doy gracias por este momento, gracias por este privilegio de estar aquí en Jerusalén, en tu ciudad, la ciudad del gran rey, el estrado de tus pies, donde se han de llevar a cabo las bodas del Cordero. Señor, qué privilegio estar aquí mirando hacia el monte del templo y anhelando, como anheló David, el establecimiento de tu reino en los cielos. Te ruego, Señor, que sea nuestra generación la que vea al Hijo de David descender de las nubes con poder y gran gloria, buscando a su esposa, a sus escogidos, que se han limpiado, que se han vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Porque este lino fino son las acciones justas de los santos. Padre, que esta canción de amores nos llene de expectativa, de esperanza, y sobre todo nos enamore mucho más de nuestro Salvador, Yeshua, a quien esperamos ansiosamente cada día. Bendito seas, Padre, por el amor eterno con que Él nos amó. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien. Al músico principal. Hemos
Hemos estudiado en otras ocasiones lo que significa esta frase al músico principal como una frase de referencia al director de la orquesta levítica que dirigía aquí justamente en el templo, y de verdad que estoy alucinando el grabar esto y el pensar en el templo, y estoy aquí justamente donde estaba el templo en Jerusalén. Y bueno, pues estos salmos eran, sobre todo cuando dice al músico principal, es una referencia de que se le entregaban estas canciones. Eso es lo que son los salmos, canciones. Se les entregaban estas canciones a los levitas, y el director del coro, el director de los músicos, es el que se encargaba de dirigirlo. ¿Okay? También otra posible traducción es principal, quiere decir Lenatseach, es al que vence, el que venciere. Así que si tú has de vencer, y yo creo que los que estamos escuchando esta grabación, los que estamos viendo este estudio, es mi oración que venzamos y somos más que vencedores por medio de la sangre del Cordero, por medio de aquel que nos amó. Así que pues esto ya es una promesa para ti y para mí. Esta es una invitación que yo te estoy haciendo el día de hoy. A través de este salmo, yo te estoy invitando a ser de los que vencen a este sistema. Y hoy vamos a aprender algunos principios de cómo vencer y cómo estar listos para ser la esposa del Cordero. Al músico principal, sobre lirios. Lirios, esta palabra lirios tiene que ver con una flor, de la cual ahorita les platicaré un poquito más, y dice Masquil de los hijos del Coré, canción de amores. Y bueno, es posible que este salmo fue compuesto para una de las bodas del rey Salomón. Recuerden que Salomón, bueno, se casó en múltiples ocasiones, pero en una de las ocasiones que se casó, se piensa que quizás fue con la hija del faraón, o bueno, definitivamente fue con una mujer extranjera, ya que más adelante veremos en este mismo salmo que se le dice a la esposa que se olvide de su pueblo, que se olvide de la casa de su padre. Entonces, como una referencia a una mujer extranjera que viene a unirse al rey de Israel, en este caso Salomón. Así que se piensa que fue compuesto por descendientes de Coré. Ya hemos hablado de Coré. Coré fue ese personaje que se rebeló en contra de Moisés en tiempos de Moisés, y descendientes suyos posteriormente compusieron una serie de salmos, que es los que hemos estado estudiando últimamente, que son salmos muy, muy hermosos. No me van a creer si les digo que este es mi salmo favorito, pero porque todos son mis salmos favoritos, pero realmente este en especial pues es muy especial, porque este salmo contiene toda nuestra esperanza, la esperanza que tenemos de las bodas del Cordero. Pues todo está resumido y contenido en este salmo. Así que bueno, este salmo, aunque fue compuesto para alguna de las bodas del rey de Israel, sin duda es un salmo profético, un salmo mesiánico. Y me encanta también que tengamos acá música de fondo. Tenemos aquí estudiantes, gente que llega de todas partes, y hay mucho ambiente, hay un ambiente muy festivo siempre en este lugar. Así que bueno, todo esto nos pone en esa anticipación de las bodas. Y les decía que aunque fue compuesto este salmo para una boda en particular de alguno de los reyes en Israel, lo más probable es que fue Salomón, también es un salmo mesiánico, es un salmo profético para el rey de Israel que se convertirá en rey del mundo entero. Así que es un salmo que nos anticipa cuando el Mesías regrese y se vuelva a casar con su pueblo Israel. Él es fiel a su esposa. Este salmo y toda la escritura nos habla de que Dios es fiel. Dios permanece fiel aunque su pueblo Israel haya sido infiel, y la escritura, la palabra profética, derriba toda teología del reemplazo que dice que Dios ha sustituido al pueblo de Israel con otro pueblo, con la iglesia cristiana, la iglesia gentil. En realidad, pues esto es una blasfemia, es una completa apostasía, ya que Dios jamás va a cambiar a su pueblo por otro, y lo único que sucede es que Dios va a restaurar, va a reconstruir
a su pueblo y lo va a traer de entre las naciones, va a traer a un remanente de entre las naciones. Pero Dios se mantiene fiel, aunque su pueblo haya sido infiel. Y ese es todo el mensaje de la Escritura. Un creador que es bueno, que es amoroso, que es perdonador y que culminará la historia seduciendo a su esposa y trayéndola de vuelta y casándose una vez más con ella. Así que de eso va a tratar este salmo. Y tenemos en este salmo también una canción de amores, como dice ahí la introducción, una canción de amores del padre a su hijo y a la novia de su hijo. O sea que en este salmo tenemos una composición, y esto me llenó de mucha gratitud y de mucha emoción, ya que yo mismo estoy emocionado y yo tengo una canción que le voy a cantar a mi hija el día de su boda. El día de su boda yo tengo ya una canción preparada. Ella no lo sabe, ella no sabe qué canción, pero es una sorpresa que yo le voy a tener y que le voy a cantar ahí. Y bueno, todavía me queda un tiempo, espero, para mejorar mi voz. Y así como yo tengo una canción preparada para el día de la boda de mi hija, también nuestro Padre en los cielos preparó una canción para la boda de su hijo Yeshua con su pueblo Israel, con la iglesia. La iglesia es una referencia al pueblo de Israel. La eclesía, como se traduce la palabra keilah o cajal del hebreo al griego, simplemente es un nombre que significa los llamados fuera, los llamados de entre las naciones para ser parte de este pueblo. Y el Padre ya tiene preparada una canción. Dios inspiró esta canción a los hijos de Coré para que se cante en el tiempo de la boda del hijo de David, del rey de reyes, y cuando todo el reino pase a ser parte del reino de los cielos. Así que, ¿cómo podemos confirmar esto? ¿Cómo podemos saber que efectivamente esta es una canción inspirada por el Espíritu de Dios para el día de la boda de su hijo? Porque en el versículo 6 de este salmo, este versículo 6, en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 9, se explica diciendo que Dios habla esto acerca de su hijo, acerca de Yeshua. Y les voy a leer lo que dice Hebreos 1, 5 al 9, y vamos a ver cómo Dios está diciendo esto. Es decir, Dios inspiró este salmo como un canto de amores para el día de la boda de su hijo, del hijo de Dios, del hijo de David, del rey de Israel. Y dice Hebreos 1, 5 al 9 lo siguiente: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice, fíjense lo que dice el verso 8, mas del hijo dice. ¿Quién dice? Bueno, en el versículo 5 dice que Dios es el que está hablando. En el versículo 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dios es el que está hablando. Dios es el que le está diciendo a Yeshua: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice Dios el Padre: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que aquí en Hebreos 1, 5 al 9 se cita específicamente el versículo 6 de este Salmo 45 en referencia a Yeshua. Así que con eso podemos confirmar plenamente que este es un salmo inspirado por el Padre a los hijos de Coré para dedicárselo al rey de Israel, al rey que ha de establecer la dinastía de David eternamente y para siempre, y que ha de establecer una alianza perpetua, una unión perpetua con las 12 tribus de Israel. Y ahora sí, una vez más, en la introducción dice al músico principal sobre lirios. Ahora sí vamos a hablar de esta palabra lirios. Esta palabra lirios en hebreo es la palabra Shoshanim. Shoshanim es
el plural de esta palabra Shoshana, que es una referencia al lirio. Incluso algunos dicen que es una referencia a la rosa, pero el lirio es una flor especial que tiene 6 pétalos. De ahí viene la palabra, la etimología de Shoshana, que ahí está la palabra shesh, en hebreo significa 6, entonces tiene que ver con los 6 pétalos, y es muy interesante esta flor porque tiene 6 pétalos. Incluso se dice que de ahí se inspiraron para hacer la figura de la estrella de David. Es decir, la estrella de David es una copia estilizada, digamos, que de la Shoshana, de esta flor de lirio, que es un símbolo de Israel, es un símbolo del Mesías, y también es un símbolo de la dinastía de David. Y es un símbolo de la dinastía de David porque, así como tiene 6 pétalos, si vemos el Maguen David, el escudo de David, conocido también como la estrella de David, también tiene 6 picos, y en total tiene 12 lados que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. 6 picos tiene que ver con las 6 dimensiones: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Entonces todo tiene que ver con un aspecto del cosmos, del universo. Y también tiene que ver con las 2 Dalets entrecruzadas. La letra Dalet, con la que se escribe el nombre David en paleohebreo. En paleohebreo, en el hebreo antiguo, se dibujaba como 2 triángulos. Cada letra Dalet es un triángulo, así que los 2 triángulos entrelazados nos dan el Maguen David o la estrella de David, que también sería un paralelismo de la Shoshana, este lirio. Y curiosamente este lirio es una flor muy hermosa, pero que también tiene espinas. Y si esto representa a David, si esto representa la dinastía de David, entonces piensen en esto, piensen en el hijo de David, en lo que implicó establecer el reino de David. ¿Qué implicó establecer el reino de David? Pues implicó dolor, implicó sufrimiento, implicó llevar una corona de espinos, que es justamente lo que tiene esta flor. Tiene espinos, pero en la parte de arriba tiene esa flor hermosa. Así que al mismo tiempo la palabra lirio es una referencia al Mesías, y también es una referencia a la esposa del Cordero. Él se identifica con la esposa, que se encuentra entre espinos, con el pueblo de Israel se encuentra entre las naciones, pero resalta por su belleza, y algún día volverá a su Rey de Reyes. Así que al músico principal sobre lirios. Y en Oseas capítulo 14 versículo 5 dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Así que aquí vemos en Oseas 14:5 una profecía de que Israel será como su Salvador. Así como Yeshua es hermoso, pero tuvo que padecer, pues también Israel, después de que padezca, pues entonces se extenderá, como dice aquí, florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Así que este salmo es la respuesta a la oración del salmo anterior, del salmo 44, que se quedó en suspenso. Lo estudiamos la semana pasada y se quedó en suspenso. Ese clamor de liberación, ese clamor de salvación en el contexto del exilio, en el contexto de que Israel fue dispersado entre las naciones y los hijos de Coré están pidiendo por liberación, están pidiendo por redención, están pensando que ya Dios se olvidó de ellos, pero en este Salmo 45 vemos la respuesta y vemos que jamás Dios se olvidará de su pueblo Israel. Está escrito que aunque el padre y la madre, aunque la madre se deje de acordarse del fruto de su vientre, Dios dijo que Él nunca se olvidará de su pueblo. Así que una vez más, Oseas 14:5: yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y después dice masquil. Masquil significa reflexión, y dice masquil de los hijos de Coré. Masquil de los hijos de Coré
los hijos de Coré, y esto una vez más nos llena de esperanza, me llena de mucha esperanza al darme cuenta que los hijos de un rebelde como lo fue Coré escriben que es uno de los salmos más hermosos y apasionados por el reino de Dios en la tierra. Así que hay esperanza para todos aquellos que no somos tan obedientes como quisiéramos. Hay esperanza de saber que nuestros hijos, y sobre todo ahora que hemos estado pidiendo con tanto fervor en este lugar, me ha llegado una convicción como nunca antes de que un día mis hijos serán como los hijos de Coré. Ellos tendrán esta misma pasión o aún más, ellos van a tener mucha más pasión, y esa es mi oración, y ora por eso, ya que estás viendo esta grabación, ora porque nuestros hijos nos superen, nuestros hijos sean como flechas que lleguen mucho más lejos que nosotros y sean mucho más apasionados por el reino de Dios que nosotros mismos. Así que, bueno, pues aquí tenemos a estos hijos de Coré apasionados por la consumación del reino. Canción de amores. Una vez más, como dijimos al principio, esta es una canción romántica del padre hacia las bodas de su hijo. Y ahora sí, comenzamos ahí en el versículo 1 diciendo: rebosa mi corazón palabra buena, rebosa mi corazón. Una objeción contra la Biblia es que fue escrita por hombres. Esa es una objeción muy común. Yo mismo en algún momento de mi vida, cuando era ateo, cuando no creía en Dios ni en nada sagrado, una de mis objeciones era pues que la Biblia había sido escrita por hombres, y lo que en aquel tiempo era una objeción para mí y para muchos que creían como yo, ahora es justamente una prueba de su veracidad, ya que el hecho de que seres humanos con una naturaleza materialista, egoísta, centrada nada más en sí mismos, carnal, sea capaz de escribir cosas tan sublimes, cosas tan hermosas, y eso sin meternos en el tema de la profecía, eso sin meternos en el tema de la armonía de los 66 libros de la Biblia, que ya con eso, o sea, nos quedamos extasiados, y que justamente eso es lo que nos mantiene apasionados estudiando la Biblia verso por verso, que al estudiar los 66 libros de la Biblia y considerando que fueron escritos en diferentes épocas del tiempo por alrededor de 40 autores diferentes, y el considerar la armonía, la unidad, la palabra profética, muchas profecías que se han cumplido, todos los datos arqueológicos, históricos, todo en relación al pueblo de Israel, y que bueno, ya con eso no tenemos excusa para considerar que este libro definitivamente fue inspirado, más allá de los aspectos tan exactos en materia de profecía, en materia de belleza de conceptos, de belleza de ideas, de belleza de palabras. Es simplemente imposible que seres humanos tan carnales, tan egoístas como estamos diciendo, pueden escribir palabras tan hermosas, tan maravillosas como este salmo y como muchas escrituras que nos dan tanta esperanza, que nos hacen estar adictos a la escritura. Y esto no puede ser palabra de hombres. Todos los que hemos pasado por filosofías humanistas, hay un momento en que el pensamiento humanista o las ideas de los hombres, hay un momento en que nos cansan, nos hartan. ¿Por qué? Porque pues llega un momento en que nos damos cuenta que es lo mismo de siempre, y realmente no nos sacian. O sea, podemos discernir algo en nuestro interior, nos hace saber cuando algo es palabra de Dios y algo es palabra de los hombres. Entonces, justamente el hecho de que seres humanos hayan escrito estas palabras es lo que ahora me da la convicción a mí de que esto fue inspirado por un ser divino que está por encima de la dimensión del tiempo, y que además inspiró palabras que sacian nuestra hambre como ninguna otra filosofía, religión, pensamiento puede hacer. Ahora, por otro lado, y de manera chusca o nada más de sentido común, pues es obvio que la escribieron los hombres, porque pues si no lo escribían los hombres, ¿quién la podía escribir? Pues ni modo que los perros o los changos o los animales. O sea, es obvio que la escribían los hombres, es obvio que Dios utilizó instrumentos humanos para escribir este libro, porque
porque el ser humano es el único que puede escribir. Entonces, pues veamos cómo la belleza de este salmo y de toda la palabra pues nos lleva a trascender a la capacidad, a la mente de un simple ser humano. Y comienza diciendo estas hermosas palabras: rebosa mi corazón se derrama de palabra buena, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Así que, inspirada por el Espíritu de Dios, pero usando a un instrumento humano para escribir y dirigiendo este canto al Hijo de Dios, al Hijo de David, aquel que ha de casarse. Y dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y a diferencia de un poeta o predicador que adorna sus palabras, la inspiración divina primero busca impactar el corazón, y una vez que eso sucede, las palabras de sinceridad y pasión que fluyen de él son lo que causan impacto. Y voy a estar leyendo algunas notas. Este salmo tiene tanta información, me llenó tanto el estudiarlo, que no quiero que se me vaya ni un solo detalle. Así que tengo aquí conmigo mis notas y voy a estar haciendo bastante referencia a mis notas, ya que no quiero que se escape de esta grabación en este lugar tan especial toda la información que al estar estudiando recibí y que quiero compartir con todos ustedes. Y en este versículo donde dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, pues esto nos hace pensar el contraste que hay entre un poeta, un simple poeta que lo único que trata de hacer es escribir algo bonito, pues se esmera en que las palabras que va él a expresar sean palabras bonitas, palabras hermosas. Eso es todo el interés de un poeta. Pero en este caso, el autor de este salmo, más que pensar en acomodar las palabras o en usar palabras bonitas, por cuanto esto viene del corazón, aquí el escritor de este salmo está escribiendo como resultado de lo que dice la primera línea del versículo 1. En el inicio de este salmo dice: rebosa mi corazón palabra buena. Es decir, primero, en mi corazón me apasiono, en mi corazón me emociono, en mi corazón me enamoro de Dios, de su palabra, y como resultado de esa pasión, como resultado de esa comprensión que yo tengo de su revelación, de la inspiración que Él me da, como resultado de eso, entonces ahora sí escribo. Esto hace la diferencia entre un predicador profesional, entre un orador profesional y alguien que a lo mejor no ha tenido un entrenamiento profesional, a lo mejor no se ha metido a clases de oratoria. Yo, por ejemplo, en mi caso, les confieso que yo jamás tomé clases de oratoria, jamás tomé ningún tipo de clase para saber cómo hablar en público, jamás lo he hecho y la verdad ni quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque hay algo que siempre en mi trayecto por la religión, al escuchar diferentes conferencistas, siempre escuchar el predicadores profesionales, el escuchar conferencistas que a legua se veía que habían estudiado para eso, a mí me causaba como cierto desagrado, como que no me gustaba escuchar a alguien que como que se veía que sus palabras o sus movimientos eran un poquito fingidos o forzados, que no eran producto de su propia naturalidad, o sea, como que la persona estaba actuando. Siempre era algo como que no me estorbaba y me sigue estorbando cada vez que escucho a alguien hablar. Me estorba bastante cuando
noto que hay como una pose de la persona que está exponiendo y precisamente por cuanto traté de evitar todo eso, pues es que no quise jamás tomar clases de oratoria ni de predicación ni nada de eso, aunque tuve la oportunidad, sino que me he dado cuenta que cuando simplemente hablo de lo que previamente estudié y de lo que previamente Dios me mostró en mi corazón, es cuando verdaderamente siento un impacto en lo que hablo. En otras palabras, lo que hablamos tiene que ser el resultado de lo que Dios previamente hizo en nuestro corazón, porque si no, va a sonar como un mensaje hueco, va a sonar como un mensaje pues superficial, fingido. En cambio, cuando tú estudias y la palabra está impactando tu vida, entonces, bueno, pues es ahí donde yo siento justamente este entusiasmo, este gozo, y hoy estaba yo esperando con anhelo este momento para compartir con ustedes todo lo que aprendí al estudiar, porque literalmente rebosa mi corazón palabra buena y estoy dirigiendo esto a mi rey, y mi pluma, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, y esto me alentó muchísimo, el saber que al estar yo hablando palabra de Dios, al estar yo hablando lo que Él ha puesto en mi corazón, es como si mi lengua fuera una pluma, es como si yo estuviera escribiendo en tu corazón. Esto no se imaginan el impacto que tuvo en mi vida, ya que bueno, pues es algo que yo no he hecho. Yo en realidad todo el tiempo desde que comencé este ministerio de enseñanza siempre pensé en hacerlo de manera oral, y lo hice de manera oral porque sé que la gente no lee mucho, sobre todo en Latinoamérica, y entonces quise hacerlo de manera oral, quise hacerlo hablando, y al ver este texto que dice mi lengua es como pluma de escribiente, wow, esto me impactó muchísimo, porque a veces decimos las palabras muy descuidadamente, a veces hablamos muy a la ligera. Pero este texto nos habla de la importancia de cuidar lo que hablamos, de cuidar cada palabra que hablamos, y pensemos en esto. ¿Qué pasaría si tú tienes conciencia, si tú y yo tenemos conciencia de que cada palabra que hablamos va a quedar escrita para siempre en la mente y en el corazón de nuestros hijos, de nuestros seres queridos? Yo creo que tendríamos mucho más cuidado en emitir palabras. Por eso, por ejemplo, cuando se escribe, y le doy también muchas gracias a Dios por el ministerio tan hermoso de la familia Rendón allá en México, que me ayudan a transcribir todos estos estudios que yo simplemente doy oralmente, pero ellos ya se encargan de ponerlo por escrito. Y bueno, eso a mí me hace tener todavía más responsabilidad a la hora de exponer oralmente, porque tengo que tener ahora sí cuidado con cada cosa que digo, porque adicionalmente a esto después se va a poner por escrito. Y bueno, pues si esa misma conciencia tuviéramos cada que vamos a hablar con nuestros hijos, cada vez que vamos a hablar con diferentes personas, pues les aseguro que tendríamos mucho cuidado, ya que todo lo que hablamos queda registrado. De hecho, también Yeshua dijo que de toda palabra vana que hablemos vamos a rendir cuentas. En Mateo capítulo 12, versículo 34, dice Yeshua hablándole a los escribas, a los fariseos, a líderes religiosos hipócritas que realmente no estaban viviendo lo que predicaban. Yeshua les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de su corazón también saca las cosas negativas, las cosas malas, ¿no? Y dice, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que recordemos ese texto y cuidemos cada palabra que hablamos. De ahora en adelante, considera que cada que hablas estás escribiendo con una pluma. Y después dice, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Y la palabra ligero en hebreo es una palabra que se puede traducir también como rápido, fluido. De aquí se deriva
De aquí los rabinos derivan que la enseñanza debe ser lo más concreta y sencilla posible, sin tantas vueltas, sin tantos rodeos. La enseñanza tiene que ser muy clara, la enseñanza tiene que ser muy sencilla. Entre más le rebuscamos y más le elaboramos, pues eso puede ser incluso una señal de que nosotros mismos no entendemos. Si tú y yo no somos capaces de explicar algo de manera sencilla, que hasta un niño puede entenderlo, es muy posible que entonces en nuestro corazón no está muy clara esa idea. Por eso todo lo que hemos estado leyendo hasta este momento es que primero tienes que meditarlo en tu corazón. Primero tienes que pensar, meditar en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Tenemos que meditar y meditar y meditar la palabra. Por eso dice, meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Meditar, meditar, meditar. Y una vez que ya queda claro, bastante claro en nuestro corazón, ahora sí lo podemos explicar de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera concreta, sin usar tantas palabras complejas. De hecho, de lo que se trata el estudio de la Biblia es lo que leemos en Nehemías capítulo 8, versículo 8, que es la columna vertebral de todo este ministerio de enseñanza, y dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Eso es todo lo que pretendemos hacer a la hora de estudiar así verso por verso, el estar estudiando todos estos salmos. Pues eso es lo que trato de hacer cada vez, y lo empiezo a hacer conmigo mismo. Cuando yo empiezo a estudiar el texto, yo empiezo a tratar de entender, y a veces en los salmos es un poquito más complicado porque es poesía, es alegoría, se utilizan muchas frases muy elaboradas. Entonces hay que poner esas palabras en nuestro contexto y hay que tratar de pensar qué es lo que el autor bíblico estaba teniendo en su mente en aquella época. Así que de esta frase, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, deducimos todas estas cosas. Deducimos que la palabra viene a nuestro corazón, rebosa nuestro corazón de pasión, de gratitud, y entonces nuestra boca se convierte en una pluma que escribe claramente, que escribe de manera concreta, y entonces ese mensaje permanecerá para siempre. ¿Y qué es lo que va a escribir? ¿Qué es lo que está apasionando el corazón de este escritor? Bueno, ahora sí, a partir del versículo 2 viene de lo que rebosa el corazón de este escribiente ligero. ¿De qué rebosa su corazón? De pasión, de amor, de gratitud, de expectación por las bodas del Rey, por las bodas del Cordero. Y comienza en el versículo 2 exaltando al Rey de Reyes. Vean lo que dice el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y esto es el fruto justamente de meditar en el corazón las virtudes, los atributos del Hijo de Dios, del Rey de Reyes. Una vez que tú y yo meditamos en nuestro corazón todo lo que enseñó, todo lo que hizo el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, una vez que meditamos en todo lo que Él hizo, entonces no nos queda más que decir justamente esto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó de tus labios. La gracia se derramó de tus labios. Y esto es lo que hace a Yeshua el más hermoso de los hijos de los hombres. Esto es justamente lo que lo hace ser el más hermoso, la gracia. Esta palabra gracia es la palabra gen en hebreo, que les leo literalmente en el diccionario Strong's lo que significa. En el diccionario Strong's la palabra gen, que se traduce como gracia, significa también favor, significa también algo que se da libremente o gratuitamente, algo que es gratis. También significa sentir compasión o tener simpatía por alguien. También aquí dice que
que la raíz, la etimología, tiene la implicación de inclinarse hacia abajo o condescender, ser flexible, es la acción de un superior a un inferior, la acción de alguien que está en una posición más alta, pero que se inclina, que se rebaja, que se humilla para tener compasión de alguien que está en una posición más baja. Y eso es lo que hace hermoso a Yeshua, eso es lo que lo hace el más hermoso de los hijos de los hombres, su humildad, su compasión, su sensibilidad, el hecho de que gratuitamente nos dio de su amor sin exigir absolutamente nada a cambio. Y por tanto, por esa actitud de misericordia, de compasión, de gracia, de dar gratuitamente, abundantemente de su amor, por tanto, dice, Dios te ha bendecido para siempre. Fue esa la actitud que hizo que su padre le bendijo para siempre. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Como está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es justamente el atributo, la actitud de Yeshua que le dio tanta bendición y por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y luego dice en el verso 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Fíjense la característica de un valiente. Aquí está la característica de un valiente. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y este versículo se lo quiero dedicar a mi hijo. Mi hijo está en la etapa de la adolescencia, en la cual me trae recuerdos de esa época, cuando me gustaban los programas, las películas de los superhéroes, y de repente yo me sentía superhéroe y a veces el mundo te lleva a admirar la fuerza, el poder de los superhéroes, ¿no? Ahora con todas estas películas que están saliendo, que están a la moda entre los adolescentes de superhéroes que destrozan a sus enemigos. Bueno, al ver esas características que el mundo exalta de los valientes que vienen y acaban con todos sus enemigos, vamos a ver que la característica de Yeshua es justo lo opuesto. Lo que le hace ser valiente, lo que le hace ser fuerte, es lo que dice el verso 3. Ciñe tu espada sobre el muslo. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. ¿Qué significa ciñe tu espada en tu muslo? Eso lo que implica es guarda tu espada. ¿Ok? En el muslo estaba la funda de la espada y el ceñirse la espada implicaba, pues guarda la espada, no saques la espada, guarda la espada, oh valiente. Y este versículo es la continuación del anterior, que nos habla de la gracia, de la compasión, de que Él tuvo compasión, de que Él no pagó mal por mal, de que Él, justamente lo que dice aquí, no sacó la espada. Él pudo haber sacado la espada. De hecho, le hizo a Pedro guardar la espada. ¿Se acuerdan que Pedro sí se portó como los Avengers? Pedro sí sacó la espada y se le fue encima a uno, le cortó la oreja y Yeshua le dijo, guarda la espada, guarda la espada. En eso consistió la valentía, el poder, el amor de nuestro Salvador. En que Él en ese momento pudo haber llamado todas las legiones angelicales para que vinieran a arrasar, a destruir a todos esos romanos. En ese momento Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque si no, ¿cómo se va a cumplir todo lo que está escrito acerca de mí? ¿Cómo se va a cumplir el amor, la compasión, el perdón de Dios, de que de tal manera amó Dios al mundo? ¿Cómo se va a cumplir todo eso? Así que
ahí vemos en esa acción de Yeshua en el huerto de Getsemaní, cuando tenía a su disposición todo el poder, todo el respaldo de su Padre para acabar de una vez por todas con toda la creación. Ahí podemos ver en él esa entrega, esa humildad de ser llevado como cordero al matadero, de no ofrecer ningún tipo de resistencia. Es ahí donde vemos verdaderamente su fuerza, su poder, su valentía. Ciñe tu espada en tu muslo. Y eso es lo mismo que expresa Isaías 61:1-2, que es el texto que citó Yeshua cuando entró a la sinagoga en Nazaret, y él anunció que el espíritu en el que él venía era justamente de esa fortaleza, ese poder, esa fuerza que se da a conocer no cuando se venga, no cuando paga mal por mal, sino cuando perdona, cuando calla de amor. Dice Isaías 61:1-2, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se paró. No leyó el siguiente texto, se detuvo ahí. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y en ese momento volvió a enrollar el pergamino, se lo entregó al ministro ahí en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga se quedaron fijos en él. ¿Por qué? Porque estaban esperando que él terminara de leer, pero no terminó de leer lo que dice el día de venganza del Dios, de nuestro Dios. Así que él ahí pudo haber dicho, ahora sí, vengo a acabar con todos estos paganos, idólatras, estos romanos, todos los que nos han oprimido, este es el momento. Pero no lo hizo así, se detuvo. Y lo único que dijo, estas palabras se cumplen hoy ante todos ustedes. Así que con esto nos muestra justamente lo que le da poder. Esta es verdadera valentía, la capacidad de frenar la ira y la venganza. Esto es lo que le da gloria y majestad, su compasión. Esta es prueba de verdadera fuerza y poder, la amabilidad, la sensibilidad, la compasión. Por otro lado, la aspereza, la crueldad, es señal de inseguridad y debilidad. Totalmente opuesto, y por esto este versículo te lo dedico a ti, Dani. El ser ásperos, el ser bruscos, y yo quiero pedirte perdón porque a veces yo lo soy, a veces mi manera de corregirte es con aspereza, es a veces en mis momentos de debilidad, tratando de evitar que hagas cosas equivocadas, pues a veces actúo con aspereza, con brusquedad, y yo quiero pedirte perdón públicamente por eso, porque eso prueba mi debilidad, eso prueba cuánto me falta para tener la actitud de nuestro Salvador, de Yeshua, que, como está escrito, no alzaba la voz. Dice que él no alzará la voz en las plazas, dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, no vendrá con rigidez, con esa fuerza, con ese ímpetu, que era lo que estaban esperando. Pedro estaba esperando eso, los demás, los apóstoles estaban esperando eso, que llegara y arrasara con todos acá. El mismo Juan el Bautista estaba sorprendido de por qué estaba actuando con esa aparente debilidad. Parecería debilidad lo que él tenía, pero justamente eso es lo que le da la fortaleza, justamente eso es lo que le da la valentía, porque la aspereza, la crueldad son prueba de debilidad. Una persona que no se siente segura, una persona que se siente frustrada, pues actúa con aspereza, actúa con brusquedad, pero una persona verdaderamente fuerte actúa con amabilidad. Así que bueno, pues esta es una gran lección una vez más para todos nosotros. Dice el Salmo 18:35, el rey David, hablando acerca de la bondad, de la compasión, de la benignidad. La benignidad es siempre esperar lo mejor de los demás. El rey David dijo acerca de la benignidad de Dios en el Salmo 18:35 lo siguiente: tu benignidad me ha engrandecido.
fue la benignidad de Dios lo que engrandeció al rey David. Fíjense lo que dice David: Señor, tu benignidad, el que ha sido tan bueno conmigo, me ha engrandecido. Así que no se nos olvide esta actitud de nuestro Salvador, esta actitud de gracia, por lo cual es el más hermoso de los hijos de los hombres. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Esa es su gloria, esa es su majestad. Eso es lo que nos hace admirarlo, exaltarlo. ¿Cómo es posible que volteaba la otra mejilla? ¿Cómo es posible que dejaba que le arrancaran la barba y no contestaba? ¿Cómo es posible que le cubrían el rostro y lo golpeaban y guardaba silencio y callaba de amor? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Él pudo haberle dicho a aquella persona que le golpeaba y le decía: profetiza, Cristo, profetiza, a ver si realmente eres el Mesías, di quién te golpeó. Él pudo haberle dicho a esa persona hasta de lo que se iba a morir. Pudo haberle dicho a esa persona: no te la vas a acabar, tú maldito que me estás golpeando, no te la vas a acabar por haberme hecho eso. Le pudo haber dicho eso, pero ¿qué hizo? Cayó de amor con los que se burlaban de él, con los que le injuriaban, con los que le pusieron la corona de espinas, con los que le hicieron cargar la cruz, con los que se burlaban de él. Con todos cayó de amor. Y en eso consiste justamente su fortaleza. Y eso es lo que le da justamente esa gloria y esa majestad. El verlo clavado en una cruz como un cordero que fue llevado al matadero, eso es lo que nos hace caer a sus pies. El verlo ahí manso, humilde, pagando por mi pecado, por mi maldad, toda la burla que yo hice en su contra, todas las blasfemias que hablé en su contra, y cómo él cayó de amor y simplemente murió en esa cruz guardando silencio por mí. Eso es lo que le da gloria, le da majestad y me hacen postrarme a sus pies. Y continúa en el verso 4. Les dije que este salmo es uno de mis favoritos. En tu gloria sé prosperado. En tu gloria sé prosperado. Justamente en esta gloria de la que estamos hablando, actuando así, serás prosperado. Si actúas siempre así, vas a ser exaltado, vas a ser prosperado. El que se humilla será exaltado. Cada vez que tú y yo nos comportemos así, siempre el Señor nos va a exaltar. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él les exaltará a su debido tiempo, tal como sucedió con Él. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Fíjense lo que dice: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y una vez más sigue utilizando términos militares. Estos términos militares que está usando, pero por un lado está usando términos militares, pero por otro lado nos está enseñando que las armas de su milicia, como está escrito, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Es decir, las armas de su milicia, las armas de su guerra, las armas que Él nos ha dado para combatir esta guerra no son armas como las que usa este mundo para destruir al más fuerte, al más débil. Esas no son las armas de la guerra, de la milicia que nosotros luchamos. Las armas de la milicia que Él nos ha dado son todas estas: humildad, cabalga sobre palabra de verdad. Si tú quieres hacer guerra con armas espirituales, con armas divinas, estas son las armas. Cabalga sobre palabra de verdad, que siempre sea la verdad con la que nos defendamos. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de la palabra de Dios, que siempre actuemos en base a la palabra de Dios, pero aquí habla claramente de qué manera. Palabra de verdad, de humildad, ¿ok? Porque el tener la verdad nos puede traer orgullo. O sea, el tener la verdad, el decir: yo sí tengo la verdad, mira, yo sí entiendo todos los misterios, yo sí entiendo la palabra de Dios. O sea, podríamos actuar con una actitud arrogante, comparándonos con otros que a lo mejor no tienen la comprensión
o los estudios o las oportunidades que hemos tenido para aprender y que por gracia hemos recibido, porque tú y yo recibimos todo este mensaje por su amor, por su gracia, no por nuestros propios méritos, no por nuestra propia competencia, por su gracia. Y podríamos jactarnos, y eso es algo que me da mucha tristeza, de líderes en este movimiento de las raíces hebreas que se sienten superiores a los que no tienen esta revelación de la restauración y se expresan de otros, y yo confieso que en su momento yo también lo llegué a hacer. Cuando yo comenzaba con estos temas, yo también actuaba o decía las cosas a veces de manera arrogante, pensando que yo era mejor que los que no tenían esta revelación. Yo me consideraba un mejor estudiante y mira, yo sí conozco de la Torah, yo ya entendí el misterio de la restauración de Israel, pobres de estos que no han entendido, bola de ignorantes. Y es tan triste tener una actitud así, porque te aseguro que en el momento que tú y yo tengamos una actitud así, automáticamente vamos a ser desechados para seguir proclamando este mensaje. Que Dios nos ayude a cabalgar sobre palabra de verdad, pero con humildad y con justicia, siendo justos, actuando en base a su justicia, no creyéndonos justos por nosotros mismos, sabiendo que Él es el justo y el que justifica al que es fiel a sus enseñanzas y a sus actitudes. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Recordemos una y otra vez que es mucho mejor tener una actitud correcta que tener la doctrina correcta, porque a fin de cuentas, por más correcta que sea nuestra doctrina, por más bíblica que sea nuestra doctrina, al final de cuentas está escrito que en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, nadie podría decir que ya tiene la verdad absoluta, y aunque la tuviéramos, está escrito que si conociéramos todos los misterios, si conociéramos toda la profecía y no tenemos amor, dice, de nada nos sirve, nada somos. Y el atributo y la actitud más correcta es el amor, la humildad, justamente lo que está diciendo aquí. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tu diestra. Y esta es una alegoría a la habilidad que tiene la mano derecha, es decir, andarás del lado derecho. O sea, si actúas de esta manera, si cabalgas sobre palabra de verdad, de humildad y justicia, tu diestra te enseñará cosas terribles. Tendrás la habilidad de hacer cosas terribles. Y esta palabra terrible no es de que vas a hacer cosas muy mal, no, todo lo opuesto. Terribles se podría traducir como harás cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias. Terrible, pero en buen plan, en buen sentido, de que esta persona hace cosas extraordinarias. Vas a lograr cosas increíbles, cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales cuando actúes en verdad, en humildad y en justicia. Y después dice el verso 5, tus saetas agudas, tus flechas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y aquí hay una promesa dada por el Padre a su Hijo Yeshua, hablando de sus saetas. ¿Cuáles son las saetas? Según el Salmo 127, las saetas o las flechas son los hijos. Es una referencia, es una alegoría a los hijos. Dice el Salmo 127 a partir del versículo 3, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que los hijos, aquí hay una promesa de que van a ser como esas saetas, como esas flechas afiladas que le van a dar en el corazón de los enemigos del rey. ¿Quiénes son los enemigos del rey? Pues el adversario.
Satanás y todas sus huestes de maldad, aquí nos está dando la clave para vencer el reino de las tinieblas, para que se cumpla lo que Yeshua dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra sus escogidos, los llamados entre las naciones. Así que cuando tú y yo actuamos con verdad, con humildad y con justicia, pues vamos en contra de todas las actitudes del rey de las tinieblas, del otro lado, del lado oscuro, que él actúa justamente en oposición a esto. Él actúa en mentira, él actúa en arrogancia y él actúa en injusticia. Así que si tú actúas justamente de manera opuesta, con verdad, con humildad y con justicia, pues entonces serás una flecha bien, bien afilada para penetrar en el corazón de los enemigos del rey. Y ahora sí viene el texto que se cita en la carta a los Hebreos, que es a partir del versículo 6, que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto mismo está en Hebreos capítulo 1 y una vez más es una referencia al Padre. Por eso dijimos al inicio de este salmo que este salmo fue compuesto por el Padre, fue inspirado por el Padre a los hijos de Coré en referencia a su Hijo, como dice en Hebreos capítulo 1 verso 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Así que aquí el Padre mismo le llama a su Hijo Dios, y aquí tenemos esa dualidad divina: el Padre y el Hijo. El Padre diciéndole al Hijo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y este es un requisito fundamental, para ser llamado hijo de Dios. Es un requisito fundamental para la unción. Si tú y yo anhelamos la unción del Espíritu de Dios, si tú y yo anhelamos ser ungidos de ese Espíritu Santo, entonces el requisito es lo que dice el verso 7: aborrecer la maldad. Aborrecer la maldad. No nada más evitar la maldad, sino aborrecer la maldad. Aborrecer lo que antes hacíamos cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos de Él, no estar tratando de traer esos recuerdos. A veces me han preguntado que qué opino acerca de escuchar música secular, o qué opino de estar escuchando este tipo de música. Y bueno, pues mucha gente que le gusta escuchar música secular es porque piensa, le trae recuerdos de su vida pasada antes de estar en el Señor. Y bueno, pues tanto eso como muchas otras cosas que nos pueden traer recuerdos de épocas en las que realmente no estábamos rendidos a sus pies, pues es lo que tiene que llevarnos a aborrecer la maldad. ¿Para qué? Para realmente tener esta unción de la que se habla aquí: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Por tanto, por cuanto amaste la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Te ungió Dios. La unción del Mesías fue hecha directamente por Dios. A diferencia de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes que eran ungidos por alguien más. En el caso de Yeshua, Él fue ungido directamente por Dios. ¿Y cuando se llevó a cabo esto? Esto se llevó a cabo ahí en el río Jordán, cuando dice que vino el Espíritu a Él en forma de paloma.
y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Así que en ese momento se lleva a cabo la unción. En ese momento Él es declarado con poder Hijo de Dios. Así que a partir de ese momento Él es constituido como rey de la dinastía de David. En ese momento Él es constituido para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y leí un comentario rabínico que me llamó la atención y que dice que el Mesías tendría que ser ungido nuevamente, ya que la unción se perdió cuando las 10 tribus del norte se separaron de la casa de David. Me llamó mucho la atención ese comentario rabínico que dice que cuando el Mesías venga, y bueno, pues es un comentario rabínico, es un comentario judío, de obviamente no creyentes en Yeshua, pero que me llamó la atención lo que dice, que el Hijo de David tendrá que volver a ser ungido, ya que la unción de la casa de David se perdió cuando se rebelan las 10 tribus del norte, y bueno, esto a consecuencia de que Salomón, el hijo de David, transgredió la Torá, pecó contra el pacto, contra la alianza que Dios había establecido. Entonces, debido a esa transgresión, Dios le quitó la autoridad para gobernar a las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus del norte se fueron al exilio. Entonces, pues a partir de ahí se perdió esa unción. Por consiguiente, es necesario volver a ungir a un descendiente de David para que pueda volver a gobernar a las 10 tribus del norte y por consiguiente a las 12 tribus de Israel. Así que por eso es que fue necesario que Yeshua ahí en el Jordán, al purificarse y al decir es necesario que cumplamos toda justicia, Él en ese momento está restaurando el trono de David, restaurando la monarquía de David para poder reinar sobre las tribus que se rebelaron. Ahora, ¿por qué se rebelaron las 10 tribus? Bueno, las 10 tribus se rebelaron por aspereza. Y qué curioso que aquí otra vez estamos hablando de eso. Roboam quiso someter a las 10 tribus a la fuerza, incluso hizo una guerra contra ellas para tratar de someterlas, y Dios le dijo que no peleara contra sus hermanos. Él quiso a la fuerza, él fue muy brusco, él fue muy áspero con las 10 tribus, quiso imponer impuestos muy altos, cargas muy pesadas, y debido a esas cargas pesadas fue que las 10 tribus se rebelaron. Entonces de aquí deducimos otra enseñanza hermosísima, y es que se tiene que restaurar y revertir esa maldición de aspereza, de dureza, de crueldad, y viene Yeshua justamente a hacer lo opuesto, a seducir, a conquistar de nuevo a las 10 tribus que ahora están dispersas en todas las naciones. Te conquistó a ti, me conquistó a mí, no por aspereza, no por cargas pesadas, no por un yugo difícil, sino nos conquistó, nos sedujo, porque su yugo es fácil, porque su carga es ligera. Roboam dijo, les voy a poner un yugo pesado, que les costó trabajo con mi papá, pues conmigo les va a costar más trabajo. Y Yeshua justamente hace lo opuesto. Él viene a seducirnos con compasión, con sensibilidad, con un yugo fácil, con una carga ligera, y de esa manera recibe unción para volver a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Y dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Óleo de alegría. A diferencia de los reyes que se constituyen a sí mismos como reyes a través de conquistas, Yeshua iba a ser recibido con alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Esta es una referencia pues a los otros reyes de Israel, que así, si analizamos la historia de los reyes, pues siempre fue una imposición, siempre fue en contextos de batallas, de forzarse para tomar el trono, pero en el caso de él, voluntariamente se le va a ofrecer el pueblo con alegría. Cuando el pueblo vea quién es él, y sobre todo los que le traspasaron, cuando le vean regresar y que es él el que les amó primero, pues entonces voluntariamente le amaremos, voluntariamente le amamos. ¿Por qué le amamos nosotros? Porque él nos amó primero. Y qué mejor prueba de ese amor que lo que dice el verso 8, mirra. ¿Cómo nos amó? Nos amó con mirra. La mirra es una referencia a esa especie aromática que se utilizaba para embalsamar a los muertos, y hay una referencia en el libro de Cantar de los Cantares,
Y en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 5 y 6, vean lo que dice: yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Aquí este encuentro del amado que llegó a tocar la puerta, la esposa no le abrió, y dice que destilaron mirra y sus dedos, la manecilla de la puerta quedó oliendo a mirra, y esto nos habla de ese amor sublime, de esa muerte que padeció por su amada esposa, y es justamente lo que le hace tan atractivo el hecho de que Él dio su vida por nosotros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Estos ingredientes también, aloe y casia, tiene que ver con esta espiritualidad. El aroma es una alegoría de espiritualidad. Esto nos está hablando de esta actitud que él tenía de orar, de encomendar siempre sus causas a aquel que esté en control de todas las cosas, y él siempre llevó una vida de sujeción a la voluntad de su Padre. Mirra, entrega, sufrimiento, espiritualidad. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Esta es una alegoría del palacio preparado para el Mesías. Algo muy valioso, algo hermoso que Dios está preparando para el Mesías por la entrega, por la humildad que tuvo. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Hijas de reyes, esta es una referencia a los descendientes de la promesa dada a Abraham y del llamado del apóstol Pablo. Si recordamos ahí en el libro de los Hechos, se dijo que Pablo era un instrumento escogido para anunciar a naciones y reyes, ambos de los hijos de Israel. Es decir, cuando el rey venga a tomar su trono, pues vendrán hijas de reyes, vendrán gente de entre las naciones que serán parte del reino. Y dice: está la reina a tu diestra con oro de Ofir. O sea, por un lado vendrá gente extranjera, gente que se unirá al reino en aquellos tiempos, pero aquí ya se va a enfocar a la reina. Por un lado, las princesas, hijas de reyes, princesas entre tus ilustres, pero por otro lado está la reina. Este es el lugar preparado para la reina, la esposa del Cordero, con oro de Ofir. Ofir, este oro de Ofir es una referencia a una región donde se producía un oro muy valioso, de mucha calidad, y de aquí yo deduje que si el oro fue un metal que los ángeles caídos enseñaron, todos esos ángeles caídos de los que se habla en Génesis capítulo 6, el oro fue el metal que estos ángeles enseñaron a los seres humanos a trabajar, a codiciar. Bueno, pues también aquí esto podría ser una referencia a la victoria que ha de tener la reina, que ha de tener la iglesia, los sacados de entre las naciones, y que han de vencer el reino de las tinieblas, van a vencer a la codicia, a todo lo que este mundo te puede ofrecer, y que al final será recompensada y se cumplirá todo lo que está escrito de que Dios hace que los impíos acumulen riquezas para al final dárselos a sus escogidos. Así que aquí está la reina a la diestra de Yeshua. Este es el lugar de preeminencia de la reina, y vamos a ver qué es, cuál es la característica para ser la reina, porque por un lado están las hijas de los reyes, por otro lado están las vírgenes que se mencionan también más adelante, pero por otro lado está la reina.
yo no sé a ti, pero yo quiero ser parte de la reina, yo quiero estar a la diestra de él con oro de Ofir por los siglos de los siglos. Y aquí vienen los requisitos. Verso 10, oye, hija, y mira e inclina tu oído. Aquí está la clave para ser considerado parte de la iglesia, de los llamados fuera, del Israel redimido de entre las naciones, de este remanente fiel que ha de vencer. Aquí está la clave. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Lo primero que se menciona es escucha, oye. Este es el requisito, esta es la clave para ser la esposa. Primero escucha y luego verás. No andes por vista, sino por oído. Anda por fe. Mis ovejas oyen mi voz. Así que lo prioritario, lo principal, antes de ver, antes de querer ver en el mundo físico lo que esperamos, hay que escuchar y hay que confiar. Primero escucha y luego verás. En esto consiste la verdadera hermosura que Dios aprecia de cada uno de nosotros, en que estemos dispuestos a renunciar a nuestro pasado, nuestro pueblo, nuestra familia, y reconozcamos que Él es nuestro único rey. Ejemplo, Ruth la Moabita. Justamente es lo que dice a continuación: oye, hija, y mira e inclina tu oído. Pon atención, escucha primero, inclina tu oído. Después dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Deja atrás tu pasado, deja atrás todo aquello que te alejaba de mí. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Y aquí nos cambia totalmente el paradigma que tenemos acerca de la hermosura. Dedicamos mucho tiempo, y más en esta época está de moda la belleza física, el estar dedicando mucho tiempo a cultivar el físico, a tratar de ser lo más atractivos posibles. Pero aquí está la clave de la verdadera hermosura. Si tan solo dedicáramos el tiempo que dedicamos a la belleza física, a la verdadera hermosura con la que nuestro Salvador nos mira, entonces les aseguro que nuestra vida sería muy diferente. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, y deseará el rey tu hermosura. Primera de Timoteo 4:8 dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso no quiere decir que seamos descuidados con nuestra salud. Por supuesto que tenemos que ser cuidadosos con nuestra salud, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer de manera sana. Mi esposa todo el tiempo me está ayudando en ese tema. Sin embargo, esto hay que hacerlo simplemente por salud, pero si realmente lo que queremos es hermosura, si realmente lo que queremos es ser hermosos a los ojos de Dios, entonces tenemos que cultivar lo que aquí se nos dice: escucha, pon atención a mis palabras, está dispuesto a dejar todo tu pasado, todo lo que te aleje de mí, está dispuesto a sacrificarlo todo por mí, y entonces deseará el rey tu hermosura. Y dice: e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor. En otras palabras, humildad delante de Él. Humildad delante de Él. Eso es lo que Él busca de ti y de mí. Dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad justamente es lo que hizo grande al rey David. Y pues, ¿quién más que el hijo de David? Es la humildad de lo que hemos estado hablando la que le hizo grande. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Y estas hijas de Tiro también es una referencia a vecinos de Israel. Tiro en el norte de Israel, ahí cerca de el Líbano. Y en esa época, cuando había una boda real en Israel, la gente de Tiro, para quedar bien con
con los reyes de Israel, pues mandaban regalos. Y también esta es una referencia a que en las bodas del Cordero, en la redención de Israel, pues sucederá una vez más lo que pasó en tiempos de la salida de Egipto, cuando los egipcios enviaron regalos a los israelitas que salían de ahí, y salió cargado el pueblo de Israel de todos los tesoros de Egipto. Así que esto se volverá a repetir. Así que ¿por qué afanarse por las riquezas? Dijo el rey Salomón en Eclesiastés que los impíos se encargan de acumular riquezas, pero que al final todo eso les será dado a los hijos de Dios. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada eterna, en la nueva Jerusalén que ha de ser establecida, que ha de descender del cielo. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Y esto habla de esos vestidos de los que nos expresa en el libro de Apocalipsis, que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, lino fino. Toda esa vestidura son las acciones justas de los santos. Así que vendrá adornada esta esposa, pero no con adornos físicos externos, sino con sus obras de obediencia. Y dice, vírgenes irán en pos de ella, vírgenes irán detrás de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y aquí se mencionan vírgenes. Hay una parábola en el Nuevo Testamento. Yeshua habló de la parábola de las 10 vírgenes. Y es interesante esto de las 10 vírgenes, ya que hay un pasaje paralelo en Zacarías capítulo 8, versículo 23. Dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y yo pienso que este judío del que se está hablando no es una referencia a cualquier judío. Para mí este judío del que habla Zacarías capítulo 8, 23 es el rey de los judíos, es Yeshua, en el cual las 10 hombres, dice 10 hombres de las naciones. Esto es una referencia a las 10 tribus de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están mezcladas entre las naciones y que tomarán del manto al rey de los judíos, a Yeshua, y que le van a decir, vamos a ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Así que en este momento es cuando Yeshua viene a redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las viene a redimir de entre las naciones. Y también es una referencia a los conversos de entre las naciones, a los conversos que están entre las naciones, que dejaron de ser, porque hay un doble cumplimiento. Por un lado, son las 10 tribus de Israel, o sea, en un sentido son las 10 tribus de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero en otro sentido, estas 10 tribus de Israel también son de entre las naciones. También entre las 10 tribus de Israel van a venir personas de todas tribus, naciones y lenguas, como lo que sucedió en el Éxodo. En el Éxodo no nada más salió Israel, no nada más salieron las 12 tribus de Israel, sino también se le unieron una multitud de toda clase de gentes, de gente extranjera. Salieron egipcios con ellos. Así que aquí se volverá a cumplir. Cuando vengan las bodas, pues vendrán personas de entre las naciones, gente de entre las naciones que van a quererse unir a la esposa. Así que por un lado estarán estas vírgenes, o sea que la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, pues nos está hablando de gente extranjera que va a querer participar, que va a querer ir a las bodas. Dice, vírgenes irán en pos de ella. Pero por un lado están esta gente extranjera, y por otro lado está la reina, que en mi comprensión, en mi entendimiento, la esposa definitivamente es exclusivamente simiente de Abraham. La esposa es simiente de Abraham. Las vírgenes, entre las vírgenes podrá haber también gente descendientes de Abraham, pero también va a haber gente extranjera. Pero yo pienso, es mi comprensión, es mi entendimiento, que lo que va a hacer la diferencia es que la esposa
la reina es simiente de Abraham, biológicamente hablando, que por gracia, por misericordia, son engendrados del Espíritu. Un remanente va a volver y ellos se convertirán en la esposa del Cordero. Y le van a acompañar estas vírgenes, que estamos hablando ya de gente extranjera, que van a salir con el pueblo de Israel. Y ¿cómo podríamos saber entonces en este momento, cómo podemos saber si tú y yo seremos parte de las vírgenes o seremos parte de la esposa? Bueno, lo que a mí me trae convicción es lo que pasó en la salida de Egipto. En la salida de Egipto, los extranjeros se unieron al pueblo de Israel hasta que llegaron las plagas, hasta que llegaron los juicios de Egipto. En ese momento fue cuando se unen al pueblo de Israel y en ese momento es cuando son rescatados también y salen con el pueblo de Israel. Así que es mi convicción que todos los que en este tiempo, antes de las plagas finales, antes de las plagas postreras, hemos seguido la voz de nuestro Salvador, hemos seguido la voz de nuestro buen pastor. Es mi convicción y lo confirmo con muchos pasajes, pero uno de los más contundentes es lo que dijo el apóstol Pablo. Literalmente en su carta a los Gálatas dijo que si alguien era de Cristo, así que si vosotros sois de Cristo, sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, una persona que sigue a Yeshua en estos tiempos, antes de las plagas postreras, antes de los juicios que han de venir sobre el mundo, cualquier persona que oiga su voz, que le siga, entonces su oveja, entonces es simiente de Abraham, ¿ok? Entonces, estamos siendo llamados a ser parte de la reina, es decir, somos parte de la esposa del Cordero. Ahora, cuando ya vengan los juicios y las plagas y ya los cataclismos finales que se habla en el libro de Apocalipsis, bueno, pues ahí sí ya se unirán las vírgenes, ahí sí ya se prepararán para acompañar a la reina. Así que bueno, si tú en este momento estás escuchando este mensaje, pues tú estás siendo invitado, estás siendo invitada para ser parte de la reina del Cordero, ¿ok? Así que dice, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos. Sí, esta es una promesa para todos aquellos que bueno, lo que dice el versículo anterior que ya leímos, el versículo 10, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Bueno, los que cumplimos ese versículo, aquí viene la compensación. En lugar de tus padres serán tus hijos. Dios en tus hijos te va a compensar el dolor que causó la separación de nuestros padres por seguir este camino, por seguir esta fe, y Él te lo va a multiplicar con hijos, y no nada más a nivel de que sustituya, porque ¿cómo poder sustituir a nuestros papás? No hay manera de sustituirlos, pero yo también considero que en esto está una promesa de que podamos ver en nuestros hijos las virtudes de nuestros padres. Yo extraño mucho a mis papás, extraño mucho a mi mamá en especial, bueno, a ambos, pero bueno, viví muy apegado a mi mamá. Y bueno, mis papás ya partieron con el Señor. Yo hubo un momento en que fue muy doloroso alejarme de ellos. Cuando vine a vivir a Israel, pues yo pues sabía que hubo un momento en que sabía que iba a dejar de verlos, no sabía si iba a volver a verlos, y bueno, fue muy doloroso cuando se llevó a cabo esa separación física, ya que mis papás fallecieron mientras yo estaba por acá. Pero ahora en mi hija, por ejemplo, en Eli, y varios me lo dicen, que en mi hija Elizabeth puedo ver también muchos de los atributos y las características de mi mamá. Así que en mi hija me trae muchos recuerdos y es como si estuviera volviendo a ver a mi mamá en muchos sentidos en ella. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y wow, este versículo me trae
tanta esperanza y tanta convicción, y por primera vez descanso como nunca antes en esta promesa. He estado obsesionado por años, bueno, desde que nacieron mis hijos he estado obsesionado porque ellos le conozcan. He estado obsesionado por insistir, a veces de manera no tan amable, en que ellos se acerquen, en que ellos escuchen, en que ellos se apasionen por la palabra tanto como yo. Pero el haber estudiado este salmo y este momento que estoy viviendo aquí en Jerusalén y este tiempo que he tenido de oración aquí, me ha traído una paz que sobrepasa todo entendimiento, para dejar de forzar tanto a mis hijos o presionarlos para que escuchen, para que aprendan. Y he aprendido que en vez de hablarles tanto de Dios, es decir, en vez de presionarles tanto para que escuchen de Dios, y que bueno, por supuesto que esto no quiere decir que voy a dejar de hacerlo, seguiré haciéndolo mientras viva, pero no de una manera estresada, no de una manera forzada, sino que en vez de hablarles tanto de Dios o forzarles tanto a que escuchen de Dios, mejor le voy a hablar a Dios de ellos. Me gustó una frase que leí hace poquito que dice justamente eso. En vez de hablarle tanto a tus hijos de Dios, háblale a Dios de tus hijos. Es decir, descansa más en Él, descansa más en sus promesas, y Él a su debido tiempo se va a manifestar a ellos. Y yo me voy a aferrar a esta promesa de que mis hijos serán príncipes en toda la tierra. Yo me voy a concretar a hacer lo que dice este salmo, de ceñirme de verdad, de humildad, de justicia, de olvidarme de las cosas del pasado, de escuchar su palabra, de confiar en lo que escucho más de lo que veo. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Él se encargará de hacer príncipes a mis hijos en toda la tierra. Y por último, verso 17, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y una posibilidad es que este último versículo es una referencia al nombre del hijo del rey, al nombre del rey, al nombre del rey de Israel, el hijo de Dios, al nombre de Yeshua. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. O sea que la fama del Hijo de Dios, la fama del Rey, del quien habla todo este salmo, pues será eterna, y los pueblos le alabarán eternamente y para siempre. Pero otra posibilidad, y que está en relación, y yo me inclino más por eso, de que sigue hablando de la esposa, que sigue hablando de que, bueno, la esposa siempre será reconocida, y siempre los pueblos van de alguna manera a reconocer el amor y la grandeza de Dios en su esposa. Pero hay condiciones para esto, hay condiciones para que nos dé un nombre memorable en todas las generaciones. ¿Y cuál es la condición? La condición, pues, es lo que leímos anteriormente, y con esto quiero cerrar. La condición es, versículo 10 al 11, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. En otras palabras, número 1, oye primero y después ve. Anda por fe y no por vista. Número 2, inclina tu oído, acércate para escuchar la palabra. Número 3, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Sigue el ejemplo de Abraham, de Rahab, de Ruth, que lo dejaron todo por seguir al Rey de Reyes. Y número 4, inclínate, póstrate, humíllate ante Yeshua, porque Él es tu Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia al habernos dado un destello de lo que será aquel día cuando se lleven a cabo las bodas del Cordero, cuando establezcas tu reino
en este lugar. Gracias, Padre, por este privilegio que me has dado de estar aquí, de interceder junto a mis hermanos, a todo este remanente entre las naciones, porque muy pronto y en nuestros días se lleve a cabo esta boda del Rey que has establecido en Sión, en esta ciudad, para tomar el trono preparado para Él desde antes de la fundación del mundo. Y Señor, que nosotros seamos tenidos por dignos de ser parte, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a inclinar nuestro oído y a postrarnos ante Él, porque Él es nuestro Rey. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos del nombre que es sobre todo nombre, de Yeshua, el Hijo de David. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.